Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Ahora sí, escucha con atención, porque esta historia te pondrá los pelos de punta. A veces, la naturaleza no te da opción. Warren Pierce lo sabía mejor que nadie. Llevaba años sobreviviendo solo en su cabaña en medio del invierno brutal de Alaska. No era un hombre de muchas palabras y menos de compañía. Prefería el silencio del bosque, la rutina de cazar y mantenerse ocupado. Pero esa noche, cuando el viento aullaba como si algo estuviera muriendo afuera, un sonido diferente lo sacó de su ensimismamiento. Un rascado insistente en la puerta de madera. Frunció el ceño. En estas tierras, cualquier cosa que viniera de la oscuridad significaba peligro. Se acercó con cautela, rifle en mano, y al abrir la puerta se encontró con la última escena que esperaba ver. Dos lobos, cubiertos de nieve, temblando. Estaban tan débiles que apenas podían sostenerse en pie. Uno de ellos, más pequeño, cojeaba de una pata, dejando un rastro de sangre sobre la madera del umbral. Warren sintió que su instinto le gritaba que cerrara la puerta. Estos animales no eran perros callejeros, eran depredadores. Pero había algo en su mirada, una mezcla de miedo y rendición que lo hizo dudar. Se quedó ahí, rifle en mano, sintiendo el frío arremeter contra su cuerpo mientras tomaba la decisión. Podía dejarlos afuera, dejar que la tormenta se encargara de ellos. O podía hacer lo impensable. Suspiró, casi maldiciéndose a sí mismo, y abrió la puerta un poco más. Los lobos no dudaron. Con pasos torpes, se arrastraron hacia el interior, dejando un rastro de nieve derretida en el suelo de madera. Apenas cruzaron la puerta, se dejaron caer cerca del fuego, jadeando pesadamente. Warren cerró la puerta con fuerza y apoyó la espalda contra ella, sintiendo su corazón latir con fuerza. ¿Qué demonios acababa de hacer? Se quedó ahí unos segundos, observándolos, intentando entender por qué no sentía miedo. Quizás porque esos animales en ese estado no eran depredadores. Eran solo dos seres al borde de la muerte. Se movió con precaución, sin darles la espalda. No quería tentar a la suerte. Buscó algo de carne seca que tenía en la despensa y la lanzó en su dirección. El lobo más grande la devoró en segundos, sin siquiera masticar. El pequeño intentó hacer lo mismo, pero cuando apoyó la pata herida en el suelo, soltó un gruñido ahogado de dolor y dejó caer la comida. Warren se agachó lentamente, fijando la vista en la extremidad inflamada y con rastros de sangre seca. Iba en contra de todo lo que sabía, pero algo en su interior le decía que tenía que hacer algo. Si los iba a dejar quedarse, al menos tenía que asegurarse de que no murieran bajo su techo. Con manos firmes pero cuidadosas, Warren sacó su botiquín. No era veterinario, pero sabía lo suficiente sobre heridas como para intentar algo. Se arrodilló lentamente junto al lobo más pequeño, quien lo miró con los ojos entrecerrados, demasiado débil para oponer resistencia. Warren rasgó un trozo de tela, lo empapó con alcohol y lo presionó contra la herida. El animal gruñó bajo, con un quejido más de resignación que de amenaza. Warren entendió el mensaje. No le gustaba, pero lo soportaría. Después de limpiar la herida, vendó la pata con cuidado. El lobo no hizo más que parpadear y apoyar la cabeza en el suelo, exhausto. Warren se dejó caer sobre una silla cercana y soltó un suspiro largo. Había acogido a dos lobos salvajes en su cabaña en medio de una tormenta. Les había dado comida y ahora estaba curando sus heridas. Si alguien le hubiera contado algo así, no lo habría creído. Pero ahí estaba, con el crujido del fuego y el sonido de la ventisca golpeando las ventanas, rodeado de dos criaturas que, hasta esa noche, habrían sido solo sombras entre los árboles. La tormenta continuó golpeando con fuerza afuera, pero dentro de la cabaña, la atmósfera era completamente distinta. Los lobos, después de comer y sentir el calor del fuego, parecían haberse rendido al agotamiento.
Warren los observaba en silencio, aún tratando de asimilar la situación. El más grande, posiblemente el líder de su pequeña manada, mantenía un ojo entreabierto, como si todavía desconfiara un poco de su nuevo entorno. Pero el pequeño, el herido, ya dormía profundamente, su respiración pesada y pausada, como si finalmente estuviera a salvo. Warren pasó una mano por su rostro y se levantó, echando más leña al fuego. No podía evitar preguntarse qué les había pasado. ¿Se habrían separado de su manada? ¿Habrían sido perseguidos? No tenía manera de saberlo. Solo estaba seguro de una cosa: si no los hubiera dejado entrar, no habrían sobrevivido la noche. Esa idea lo inquietó más de lo que quería admitir. Se cruzó de brazos y miró por la ventana. La nieve caía en ráfagas densas y caóticas, cubriendo todo con un manto blanco que parecía infinito. Si la tormenta no cedía pronto, estarían atrapados juntos más tiempo del que había planeado. A la mañana siguiente, el mundo seguía envuelto en un silencio blanco y helado. La tormenta había dejado de rugir, pero la nieve acumulada afuera era tan profunda que Warren supo de inmediato que no iría a ninguna parte por un tiempo. Se puso su abrigo y abrió la puerta con esfuerzo, sintiendo cómo el frío mordía su piel de inmediato. Afuera, todo estaba cubierto por un espeso manto blanco, las huellas de la noche anterior ya borradas por completo. Si alguien pasara por ahí, jamás adivinaría que dos lobos habían buscado refugio en su cabaña. Regresó adentro y se sacudió la nieve del abrigo. Los lobos seguían allí. El más grande se había levantado y lo miraba fijamente, con una expresión que Warren no supo interpretar del todo. No era miedo ni sumisión, pero tampoco era agresión. Era como si el animal intentara entenderlo de la misma manera en que él intentaba entenderlos a ellos. El más pequeño, en cambio, apenas había cambiado de posición. Su respiración era más tranquila, y la venda en su pata seguía en su sitio. Parecía estable, pero Warren sabía que no podía quedarse con ellos para siempre. Tenían que encontrar la manera de volver a la naturaleza, solo que aún no tenía idea de cómo hacerlo. El día transcurrió en una rutina extraña, casi surrealista. Warren se movía con cuidado dentro de la cabaña, mientras los lobos lo observaban en silencio. No había hostilidad en ellos, pero tampoco una confianza absoluta. Eran criaturas salvajes, después de todo. Aún así, el más grande ya no se tensaba cada vez que Warren se levantaba o caminaba cerca. Parecía aceptar su presencia, aunque siempre con esa mirada atenta, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. Por la tarde, mientras preparaba algo de comida, notó que el lobo pequeño intentaba levantarse. Su pata herida tembló bajo su peso y soltó un quejido bajo antes de desplomarse de nuevo sobre el suelo de madera. Warren frunció el ceño. No le gustaba admitirlo, pero el animal estaba en mal estado. Si no recibía un tratamiento adecuado, podía infectarse o empeorar, y por más que quisiera ayudarlos, no era veterinario ni tenía el equipo necesario. Necesitaban ayuda de alguien que supiera qué hacer. Pero, ¿quién demonios vendría hasta un rincón perdido de Alaska solo por dos lobos? Y entonces, como si sus pensamientos se manifestaran en la realidad, el sonido de un motor rompió el silencio de la tundra. Warren entrecerró los ojos y se asomó por la ventana. A lo lejos, una moto de nieve avanzaba con dificultad entre la nieve profunda. Frunció el ceño. Nadie solía venir hasta su cabaña sin avisar. Se apartó de la ventana y agarró su rifle, por costumbre más que por miedo. Los lobos también se tensaron, como si sintieran que algo estaba por cambiar. Minutos después, la moto de nieve se detuvo frente a la cabaña y una figura envuelta en gruesos abrigos bajó del vehículo. Warren entreabrió la puerta manteniendo el rifle cerca, pero sin apuntarlo. No era alguien paranoico, pero en un lugar como aquel, uno aprendía a no confiar de inmediato. La figura se quitó las gafas de nieve y se sacudió la escarcha del abrigo antes de hablar. «Warren Pierce»,
preguntó una voz femenina. Warren asintió con cautela. La mujer dio un paso adelante, dejando ver un rostro marcado por el frío, pero con una expresión decidida. Mi nombre es Kara. Estoy rastreando a 2 lobos que han desaparecido de una manada monitoreada, dijo, señalando la cabaña. Sus huellas llevan hasta aquí. ¿Los has visto? El corazón de Warren se aceleró. No tenía sentido mentir. Movió la cabeza en dirección al interior de la cabaña y se hizo a un lado para dejarla entrar. Kara entró con un gesto serio, pero en cuanto vio a los lobos, su expresión cambió. Se agachó lentamente, analizando a los animales con una mirada experta. «El pequeño está herido», murmuró, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Warren cruzó los brazos, observándola con atención. «Sí», respondió. «Si no los hubiera dejado entrar, habrían muerto ahí fuera». Kara examinó la pata herida del lobo con más atención, su ceño fruncido en una mezcla de preocupación y concentración. Warren notó cómo el animal se mantenía inmóvil, demasiado débil para oponer resistencia. Después de unos segundos, la mujer suspiró y se puso de pie, sacudiéndose la nieve de las rodillas. «Necesita atención veterinaria», dijo con firmeza. «Si no lo tratamos pronto, puede infectarse y no va a sobrevivir». Warren miró al lobo y luego a ella. No dudaba de su conocimiento, pero la pregunta más grande seguía en el aire. «¿Y cómo piensas sacarlo de aquí?», preguntó, señalando con un gesto la tormenta que todavía dejaba rastros de su furia en la nieve profunda. Kara apretó los labios, cruzando los brazos. Esperaba encontrar rastros de ellos más cerca de la carretera, pero con esta nieve, llevarlos hasta allá será complicado. «Necesito ayuda». Warren soltó un suspiro. No le gustaba meterse en problemas ajenos, pero en ese momento, esos lobos ya no eran ajenos para él. Warren pasó una mano por su rostro pensativo. No había forma de que esos lobos caminaran hasta la carretera en su estado, y tampoco veía cómo podían transportarlos con facilidad. Sus opciones eran pocas, y ninguna era sencilla. «¿Tienes un plan?», preguntó finalmente con voz seria. Kara lo miró con determinación. «Tengo un equipo esperando a unos kilómetros de aquí, pero la nieve nos ha retrasado. Si logramos estabilizar al pequeño, podemos intentar llevarlos en la moto de nieve hasta un punto de encuentro». Warren miró al lobo herido. La idea de sacarlo en ese frío extremo no le gustaba, pero quedarse allí tampoco era una opción. Si la infección avanzaba, no habría nada que hacer. «Voy a necesitar más vendajes», murmuró, dirigiéndose a su botiquín. Kara asintió y se agachó de nuevo junto a los lobos. El más grande la miraba con una mezcla de desconfianza y reconocimiento, como si entendiera que su intención era ayudar. «Lo haremos rápido», dijo Warren tomando un rollo de vendas. «Antes de que la nieve vuelva a cerrarnos el paso, prepararse para el traslado fue más complicado de lo que esperaban». Warren y Kara improvisaron una especie de arnés, con mantas gruesas, para envolver al lobo herido, asegurándose de que estuviera lo más estable posible antes de colocarlo en la moto de nieve. El otro lobo, aunque aún débil, se mantenía de pie y parecía entender que algo estaba a punto de suceder. Se mantenía cerca de su compañero, olfateándolo de vez en cuando, como si intentara asegurarse de que seguía con vida. Warren sintió un nudo en el estómago cuando llegó el momento de subirlos al vehículo. Habían pasado solo unas horas juntos, pero en ese breve tiempo había sentido una conexión con esos animales que no podía explicar. No eran mascotas, no eran simples bestias salvajes, eran seres vivos luchando por sobrevivir, igual que él, en aquella tierra inhóspita. Cuando el lobo más grande lo miró una última vez, antes de saltar a la parte trasera de la moto, sintió que algo en su interior se removía. «No tenemos mucho tiempo», dijo Kara, asegurando la carga. Warren asintió en silencio, respirando profundamente antes de subirse también. Una última mirada a la cabaña, a la nieve que aún cubría todo. No tenía idea de qué le esperaba en el trayecto, pero sabía una cosa: no iba a dejarlos solos en esto. La moto de nieve avanzaba con dificultad sobre el manto blanco.
cada movimiento sacudiéndolos mientras Warren mantenía el equilibrio y sujetaba con firmeza el arnés improvisado del lobo herido. Cara conducía con destreza, pero la nieve profunda hacía que cada metro fuera un desafío. El viento aún era fuerte, cortando la piel como cuchillas heladas, y la visibilidad era limitada. Warren se preguntó cuántas personas en su sano juicio estarían afuera en esas condiciones solo para salvar a dos lobos. El camino se hacía eterno, pero los lobos se mantenían quietos, demasiado exhaustos para luchar. Cada tanto, el lobo más grande lanzaba una mirada a su compañero herido, como si intentara asegurarse de que seguía respirando. Warren no pudo evitar sentirse identificado con ellos. Él también sabía lo que era estar solo en medio de una tormenta, luchando por sobrevivir. Quizás por eso le había resultado imposible dejarlos morir en su puerta. La vida en Alaska no era fácil, y muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte dependía de alguien dispuesto a tender una mano. Después de casi una hora de trayecto, el motor de la moto de nieve rugió con más fuerza al subir una pequeña colina. Warren entrecerró los ojos contra el viento helado y entonces los vio. Dos figuras de pie junto a un vehículo todoterreno esperando en medio de la inmensidad blanca. Cara redujo la velocidad y detuvo la moto justo frente a ellos. «¡Llegaron justo a tiempo!», exclamó uno de los hombres mientras se acercaba apresurado. Llevaba un grueso abrigo y guantes forrados de piel, claramente preparado para el clima extremo. Warren ayudó a bajar al lobo herido con cuidado, sintiendo cómo la criatura temblaba bajo el peso de su propio cuerpo. El otro lobo saltó de la moto con precaución, moviéndose torpemente por la nieve profunda. Parecía querer acercarse a su compañero, pero al ver a los extraños se detuvo, observándolos con cautela. «Lo llevaremos al centro de rehabilitación de inmediato», dijo la otra persona del equipo, revisando rápidamente el estado del animal. «Tiene posibilidades, pero necesita atención médica urgente». Warren asintió, pero no dijo nada. Mientras observaba cómo aseguraban a los lobos en el vehículo, sintió una extraña sensación de vacío. Sabía que esto era lo correcto, pero aún así no podía evitar sentir que estaba dejando algo atrás. El lobo más grande dudó antes de subir al vehículo. Sus patas dejaban marcas profundas en la nieve mientras se mantenía en el mismo lugar, mirando fijamente a Warren. Por un momento, pareció debatirse entre seguir a su compañero herido o quedarse atrás, como si entendiera que este era un punto de no retorno. Warren sostuvo su mirada y, sin saber exactamente por qué, inclinó la cabeza ligeramente en un gesto de respeto. El lobo parpadeó, movió las orejas y finalmente subió de un salto al vehículo, acomodándose junto al otro. Cara cerró las puertas y dio un golpecito en el metal para indicar que todo estaba listo. Warren sintió el rugido del motor llenando el silencio gélido de la tundra. Y entonces, sin más preámbulos, el vehículo arrancó, alejándose por el camino cubierto de nieve. Warren se quedó allí de pie, observando hasta que las luces traseras desaparecieron entre la blancura infinita. El frío comenzó a calar más profundo en sus huesos, pero Warren aún no se movía. Solo cuando la brisa arrastró consigo un aullido lejano, sintió que algo dentro de él se estremecía. No supo si era su imaginación o si realmente provenía del bosque, pero por un instante se quedó escuchando, con la mirada fija en la nieve interminable. Cara también lo escuchó, porque giró levemente la cabeza en dirección al sonido. No dijeron nada, no había necesidad, ambos sabían lo que significaba. Warren apretó la mandíbula y metió las manos en los bolsillos. Era hora de regresar. Sin decir nada más, se giró y comenzó a caminar de vuelta a su cabaña, dejando que la nieve cubriera lentamente las huellas de sus pasos. El camino de regreso se sintió diferente. No era más largo ni más difícil, pero había algo en la quietud del paisaje que hacía que cada paso pesara un poco más. Warren no se apresuró.
Dejó que el aire helado llenara sus pulmones, que el sonido de sus propias pisadas en la nieve rompiera el silencio. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que algo lo había sacudido de esa manera, desde la última vez que había sentido que su vida, por un instante, tenía otra dirección. Cuando llegó a la cabaña, se detuvo en la puerta antes de entrar. Miró el umbral donde había encontrado a los lobos por primera vez, el lugar donde su instinto le había dicho que cerrara la puerta, pero su humanidad lo había hecho dudar. Ahora ese mismo umbral estaba vacío, cubierto solo por nieve fresca. Ya no quedaba rastro de ellos, pero la sensación de su presencia seguía allí, como una marca invisible que no podía borrar. Dentro de la cabaña, el calor del fuego seguía ardiendo en la chimenea, pero el lugar se sentía más frío que antes. Warren colgó su abrigo en el perchero y se quedó de pie en medio de la habitación, observando los restos de la noche anterior. La manta que había usado para el lobo herido seguía en el suelo, con algunos mechones de pelo pegados a la tela. Las marcas de sus patas aún eran visibles en la madera, pequeños rastros de que por un breve momento había compartido su espacio con algo más que la soledad. Caminó hacia la mesa y se sirvió un poco de café en una taza de metal. Se apoyó contra la encimera y bebió en silencio, sintiendo el calor recorrer su garganta. No podía negar que algo había cambiado en él, aunque no estaba seguro de qué. No era un hombre que buscara compañía, ni siquiera humana, pero esos lobos habían dejado una huella en él. No una que pudiera ver, sino una que sentía en lo más profundo de su pecho. El día transcurrió lentamente. Warren intentó concentrarse en sus tareas habituales: cortar leña, revisar las trampas, mantener la cabaña en orden. Pero su mente volvía una y otra vez a la misma imagen: los lobos en el umbral de su puerta, cubiertos de nieve, mirándolo con esa mezcla de miedo y rendición. Se preguntó si alguna vez volvería a verlos, no como animales indefensos, sino como lo que realmente eran: depredadores fuertes, adaptados a esa tierra hostil, viviendo como la naturaleza dictaba. Cuando cayó la noche, se sentó en el porche con una taza de café caliente en las manos, dejando que el frío mordiera su piel. Miró el bosque frente a él, oscurecido por la falta de luz, y escuchó. No esperaba nada, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña parte de él deseaba escuchar un aullido en la distancia. Algo que le dijera que estaban bien, algo que le hiciera saber que de alguna manera todo lo que había hecho no había sido en vano. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, silbando a través de las ramas desnudas, pero no hubo ningún aullido. Solo el sonido de la naturaleza en su estado puro, el crujir de la nieve, el susurro de las hojas secas, el eco lejano de algún animal nocturno en la distancia. Warren exhaló lentamente, dejando que el vapor de su aliento se disipara en el aire helado. No necesitaba una señal. Sabía que los lobos estaban donde debían estar. Se levantó y entró de nuevo a la cabaña, cerrando la puerta detrás de él con un golpe seco. No miró hacia atrás. No era un hombre que se aferrara al pasado. Pero mientras se dirigía a la chimenea, notó algo en el suelo, justo en el umbral. Se inclinó y recogió un pequeño mechón de pelo gris atrapado en la madera. Lo sostuvo entre los dedos por un momento antes de dejarlo caer en la palma de su mano. No pudo evitar sonreír, apenas un gesto mínimo, pero sincero. Esa noche, Warren durmió mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. No porque la soledad hubiera desaparecido, ni porque su vida hubiera cambiado por completo. Pero por primera vez en años sintió que había hecho algo que importaba, que en medio de la brutalidad del invierno había sido más que un espectador, había sido parte de algo más grande que él mismo. Y aunque no escuchó ningún aullido en la distancia, en su interior supo que los lobos seguían ahí afuera, viviendo, sobreviviendo, justo como él.
Si te gustó la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos como este.